sería un caso de terapia de regresión de vida pasada. Ya, terapia de regresión de vida es diferente a la reencarnación. Bueno, la reencarnación es un fenómeno, ¿no? O sea, en realidad, desde la teoría de la reencarnación, todos nosotros estamos reencarnados. Bueno, estamos hablando de vida pasada también. Sí. Entonces, en la terapia de vidas pasadas, asumimos de que eso es un hecho y que obviamente vamos a retornar a la persona a una vida pasada. A ver, cuéntenos esa experiencia. Ok. Bueno, este caso, el que yo recuerdo, era un paciente que, bueno, conocía a una persona que no podía mirar de frente, ¿sí? Y siempre que la veía, pues, se conflictuaba mucho, ¿no? Las pocas veces que la había visto, que eran 3 en su vida, le creaba mucho conflicto emocional. Pese a estar casado, a tener sus hijos, tener un hogar estable, esta persona le movía el piso, como se dice comúnmente, ¿no? Entonces él quería resolver ese problema, entonces ha asistido a muchas terapias de distintos tipos, hasta que llega un momento en que decide hacer la regresión. Y una vida pasada retornamos, o él, después de muchas sesiones, retorna a una vida pasada de forma natural, en la que él era un soldado, ¿sí? Un soldado que estaba entrando a invadir un pueblo y encuentra a una mujer indefensa. Entonces es su prisionera, pero después hay un contraataque y tienen que salir, pero él ya había establecido una relación afectiva con ella y no la quería dejar. Sin embargo, tenía que dejarla, tenía que salvar su vida. Entonces este soldado sale muy afectado emocionalmente, como que en la sesión llora porque no quiere desprenderse de ella. Sale y bueno, con la regresión vamos liberando el trauma. Él toma conciencia de que la ha conocido en esa vida pasada, ¿no? Ahora, él trajo a esa persona al consultorio e hicimos la terapia de regresión sin que él le contara nada a ella. Y ella ha relatado la otra parte de la historia, de cómo él entra a este pueblo y la toma prisionera. Usted se comunicó con la mujer a quien ella tuvo como prisionera y tuvo una relación afectiva con ella. ¿Cómo? No, en esta vida. O sea, habíamos dicho de que él en esta vida conoció a esta mujer que le afectaba mucho. Ajá. Él hizo la regresión, ¿no? Y descubrió que fue un soldado. Bueno. ¿Sí? Entonces, él después trajo al consultorio a esta mujer, esta señora, ¿no? Sin contarle nada de lo que había visto. Entonces hicimos la terapia porque ella también tenía un conflicto parecido con él, ¿sí? Y bueno, hicimos la regresión y ella contó la otra parte de la historia, ¿sí? Sin saber nada de lo que había contado el otro. Sí. Entonces esto ha quedado registrado, obviamente. Entonces, pero más importante que ver si ha estado o no ha estado en una vida pasada es el resultado, ¿sí? Ahí sí, él tenía que aplicarse una terapia del perdón. Tenía que manifestar lo que él había visto y lo que sentía, lo mismo que ella. Esa comunicación ha hecho de que esa atracción que tenía de forma natural se desvanezca, ¿sí? O sea, cuando se va a una vida pasada y se resuelve el problema de una vida pasada, en la actual no tiene que haber conflicto. Antes de ir a la pausa... Perdón, antes quiero aclarar. Mucha gente piensa que al conocer la causa se va a complicar el problema, ¿no? Pero no es así. Conociendo y desactivando la causa es que se soluciona el problema. Y cuando una persona va a una vida pasada es para solucionar un problema actual, no para hacer un tour de vidas pasadas. Hay algo muy importante que acaba de mencionar, que es la terapia del perdón. Sí. Definitivamente vivimos afligidos los seres humanos porque estamos recordando siempre muchos errores que hemos cometido en nuestra vida. En algún momento no haber estado al lado de nuestra madre cuando se nos fue, o nuestra abuelita, o alguna desgracia donde no supimos actuar oportunamente, o hay muchos pesos de conciencia que tenemos en nuestra cabecita todo el tiempo. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? O me hubiera gustado hacer esto o lo otro. Y claro, cuando tenemos la oportunidad de retroceder en el tiempo y encontrar ese problema que nos aflige tanto y nos tortura hasta hoy, y tener la oportunidad de resolverlo en ese momento, gracias a esta terapia regresiva, sin duda, o sea, yo estoy convencido, puede funcionar, porque está en nuestra cabeza. Muchos de los problemas que tenemos, si no la gran mayoría, están en nuestra cabeza. Hay un chip aquí que nosotros no sabemos activarlo, pero algunos profesionales sí. Sí, precisamente
por eso hablamos de terapia de vida pasada, porque entran temas y conceptos como el karma, ¿sí? Entran conceptos como el aprendizaje en esta vida, son otros conceptos, ¿no? Y pues necesariamente cuando encontramos un problema kármico, ¿no? El perdón, la comprensión de lo que ha sucedido, el entender su misión en esta vida le va a ayudar a solucionar su problema, ¿sí? Pero obviamente del 100% de los casos que ha atendido, podríamos decir que un 3% ha sido un problema kármico. La gran mayoría son problemas de esta vida, generalmente de la vida prenatal. Muy bien. A ver, antes de ir a la pausa, yo también dejé algo pendiente con usted, licenciado, y es hablar acerca de aquellos riesgos que podrían tener las terapias de regresión o las terapias de regresión de vidas pasadas que nos comentaba ahora. ¿Existe algún riesgo? ¿En qué casos se puede correr riesgos y cuáles serían estos? Bueno, el riesgo sería que el terapeuta no tenga la experiencia, ¿no? Porque ¿qué sucede cuando el paciente está relatando un hecho, por ejemplo, una tortura, ¿no?, de una vida pasada? Si el terapeuta no sabe manejar eso, muchas veces cortan la sesión en ese momento, y ese es el momento en que está liberando el trauma, de tal manera que cuando sale de la sesión el paciente pues queda trastornado, ¿no?, o con un dolor de cabeza unos buenos días, y a veces no quieres retornar a la terapia porque tiene miedo. Pero cuando el terapeuta tiene experiencia, y obviamente esto implica mucho estudio, uno sabe cómo manejar los casos. Entonces el paciente empieza la sesión y tiene que terminar tranquilo, mejor que cuando ha entrado. Si no puede terminar ahí llorando o afligido o afectado, quiere decir que ha sido una sesión mal hecha, si eso le ha pasado, ¿sí? Entonces hay que saber iniciar y terminar la sesión. Y sesión tras sesión, pues se va liberando el trauma y, bueno, de esa forma se resuelven los problemas. Hay un aspecto que seguramente mucha gente que nos está viendo en estos momentos en sus casas lo va a sentir como familiar, como una experiencia propia. Los sueños. Es que claro, todos soñamos. Y soñamos una cosa más terrible que la otra muchas veces. Sí. Soñamos con que hemos muerto en un accidente, soñamos que se nos ha caído el avión, soñamos... O sueños regresamos. Regresamos, pero esto ya lo soñé antes, ¿no? Ya lo vi. ¿No? ¿Cómo es esto? ¿No? O finalmente otra gente sueña con que un sueño repetitivo de que es un gran goleador de fútbol o es un guerrero, eso es como Conan que arrasa con todo. Bueno, yo no sé. ¿Cuánta relación tienen nuestros sueños con, entre comillas, vidas pasadas? Bueno, en relación a los sueños, de mi experiencia que te puedo comentar, más bien ha sido como déjà vu de las personas que he visto o que experiencias propias de situaciones que han pasado a futuro. En cuanto a sueños, digamos, dentro de la regresión, hay como obsesiones o como cosas repetitivas que la persona y ya lo tiene tan fijado en su presente que ya también lo va como que la idea, ¿no?, metiéndola todo momento. Lo que comentábamos de esta cámara, lo que te decía de esta señora que era obsesiva en cuanto al orden de su casa, y cuando se movían sus cosas ella se alteraba y se enojaba mucho. Fuimos retrocediendo y era porque ella sí llegó a otra vida, ¿no?, y se vio de hombre, y que él era un hombre igual meticuloso y que se dedicaba al estudio y que todo tenía que estar ordenado, porque él sabía que con donde vivía había víboras, y que él, una vez que ingresaba, seguramente era un lugar de tierra, por lo que, o sea, yo me meto en la historia de la vida de la persona y me va contando, ¿no?, era un lugar de tierra. Entonces ella veía, bueno, en este caso era él, que todo, si se había movido algo era porque había entrado una víbora, y lastimosamente alguien entró y le movió las cosas. Entonces para él fue tarde darse cuenta que sí, había una víbora que le mordió. Y cuando moría, él se afirmó en esa vida que nunca más nadie le iba a tocar y mover sus cosas. Entonces, en esta vida, por eso que ella reaccionaba de esa forma. Eso fue producto de una terapia de regresión hacia una vida pasada, que finalmente reveló aquello. Sí. Pero esta señora no te contó en algún momento que sí soñaba con ese episodio. Hasta en el sueño también. Pero eso que te contó de la experiencia, cuando te contó de esa vida pasada, que ella era un hombre, no lo había soñado nunca antes. No, para nada. Era algo nuevo. Su que había obsesión era ahí en sus sueños de por qué todo tiene que ser en orden, ¿no? Entonces, y ya era como si durmiera pensando cómo va a ordenar la casa, que porque se ha movido, claro, que no sé qué. Resultó que antes era un hombre y tenía un problema con las víboras y le picó la víbora porque
Alguien lo movió. Alguien le movió la cosa. Bueno.